Buenas noches, programa 417 de Entre Ustedes y Nosotros, hoy sin la presencia del conductor, el doctor Jorge Enríquez, que no está en Buenos Aires. Estamos viviendo días previos a un importante acontecimiento político que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, sobre las que la gente en general creo que no tiene demasiada idea precisa, formada todavía. Es un sistema que procura que toda la ciudadanía tenga el derecho y el deber de votar candidatos que van a formar las listas para las elecciones legislativas de octubre. Por un lado, es un sistema que tiene de aspecto positivo que favorece la participación ciudadana. Se dice que tiende a romper con las oligarquías partidarias, que son las que formaban las listas. Sin embargo, la instrumentación que ha tenido en la Argentina es por lo menos dudosa en cuanto a su efectividad y a su legitimidad, si bien comprendo que al decir esto soy minoritario. En general veo que se las está elogiando bastante. Me parece que ya es opinable que las elecciones generales deban ser de voto obligatorio. Esto surge de la Ley Sáenz Peña de 1912, ahora se ha incorporado en la Constitución, en la reforma de 1994, pero que elecciones internas también tengan ese carácter, es decir, sean obligatorias, es por lo menos una peculiaridad. Después, este sistema se traduce en que para la gente se trata de elecciones generales, con lo cual habría una elección legislativa de doble vuelta, unas ahora en agosto, otras posteriormente en octubre. No todos los partidos además las utilizan. En la capital se ha dado una coalición de fuerzas que se llaman ahora progresistas o de centro izquierda. Está el radicalismo, está el partido de Carrió, el socialismo y algunos otros. Y esta va a tener evidentemente atractivo para el electorado porteño, pero en otros casos el Frente para la Victoria o el PRO se trata de una lista única, así que la gente va a votar algo que ya está conformado y que jurídicamente solo tiene el efecto de que deban superar un piso, es el 1,5% de los votos para poder presentarse en las elecciones de octubre. Me parece que desdibujan el rol de los partidos, generan alguna confusión, pero por lo menos ya que existe el sistema, es bueno que los partidos, particularmente de la oposición, lo utilicen, cosa que no hicieron en el año 2011, porque les da mayor visibilidad y genera algún tipo de entusiasmo en la ciudadanía. Hemos vuelto a asistir a un episodio de violencia en el fútbol. En los prolegómenos, la previa se dice ahora, yo trato de evitar este neologismo, de un partido amistoso, la barra brava de Boca se trenzó, hubo 80 heridos y 2 muertos. Frente a esto, la presidenta de la Nación no tuvo mejor ocurrencia que sacarle sonriente la tarjeta roja a la violencia, ahí ustedes lo ven. Sin embargo, es llamativo que lo haga porque hace un tiempo elogió fervorosamente a las barras bravas, dijo que ella veía cómo gritaban en los paravalanchas, es decir, generó una idea romántica del barra brava cuando todos sabemos que son delincuentes. Y además, en el discurso en que mostró la tarjeta roja, criticó a un periodista de Clarín que había advertido ese mismo día que podía haber episodios de violencia. Dijo, ¿por qué no lo había denunciado judicialmente? Señora Presidente, el periodista de Clarín no tiene nada que denunciar. Él simplemente dio una información, una versión a la que tuvo acceso. Los que tienen que intervenir en tal caso son ustedes, quienes conducen el Estado y que no hacen absolutamente nada. Después de una década ganada, ha sido ganada en violencia, entre otras cosas, porque frente a este flagelo ustedes permanecen cruzados de brazos e inclusive elogian a quienes lo protagonizan. Y finalmente, lo trataremos más en otro programa, la cuestión petrolera, la cuestión de Chevron. El gobierno ha ido y vuelto, estatizó alegremente YPF, ahora sin ningún marco regulatorio general, por un decreto inconstitucional, porque el Congreso está en funciones, genera un nuevo marco, hace un contrato que no se conoce bien con esta empresa norteamericana, en fin, es decir, la falta de rumbo absoluta del gobierno en esta materia se pone de manifiesto en estas idas y venidas.
Pero ya que hablamos de cuestiones económicas, evidentemente uno de los más grandes problemas de la Argentina de estos años y de muchas décadas es el de la inflación. ¿Cómo otros países han tratado de enfrentarlo? Bueno, un ejemplo del que vamos a hablar hoy es el de Chile, y para eso hemos invitado a Ergasto Riva. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Osvaldo? Que es experto, es en el licenciado en Administración, y ha escrito un libro junto a Guillermo Laura que se llama La moneda virtual. ¿Qué es, Ergasto, la moneda virtual? Bueno, este libro hace, a partir de la experiencia de Chile con la unidad de fomento, hemos hecho una recopilación sobre los efectos que ha tenido en la economía chilena la unidad de fomento, y a su vez hemos hecho todo un trabajo monográfico de investigación desde dónde viene la teoría de tener una moneda que se indexa de acuerdo al índice de precios. ¿Qué es lo importante de la unidad de fomento o de la moneda virtual? Porque lo pusimos virtual porque no tiene existencia física, no existe. O sea, no es un papel. No es un papel, no está acuñado. ¿Cuál es la principal importancia que tiene? Que es la posibilidad de otorgar crédito a largo plazo. En los países, esta moneda no combate la inflación, lo que mitiga son sus efectos. Eso es importante destacar. Cuando Chile la lanzó en 1967, hay que reconocer que tiene 40 y pico de años. 1967. Sí, con Frei padre. Cuando era presidente, el sí. padre del actual Frei, que ha sido candidato a presidente y presidente. Sí. Y transcurrió por tanto el gobierno de Allende como el de Pinochet, como con la democracia. Y se fue consolidando como una institución. Y cuando uno ve avisos en el diario o se fija por una página de internet, lo puede hacer cualquier televidente, cómo se otorga un crédito hipotecario, se otorga en UEFs. Esta UEF, para simplificarlo, para hacerlo una síntesis, va aumentando su valor en pesos, en la moneda, de acuerdo a la variación del índice de precios. Perdón, ¿es el índice de precios solamente o combina con salariales? No, índice de precios. Lo que vulgarmente llamamos inflación. Si una persona le presta a otra 100 pesos y lo devuelve dentro de un año, los 100 pesos, aquel que fue deudor, en realidad está cometiendo una estafa porque con una inflación, por ejemplo, del 25% como la actual, está devolviendo un 25% menos del poder adquisitivo. Y en la justicia conmutativa lo que se trata de devolver es lo mismo que podía comprar en un primer momento. Eso en la jurisprudencia argentina tardó mucho tiempo. Vos lo sabés, vos que sos abogado lo sabés mejor que yo. En poder ser comprendido, porque está el principio nominalista, que si un peso es igual a un peso. Es que el principio nominalista sigue existiendo y encima hay toda una tradición y una jurisprudencia y hay un corpus legislativo y de estudio muy importante que a través de la creación de una moneda que se indexa, puedo seguir tomando la parte nominativa estudiada por el derecho, desarrolladísima por el derecho, pero sin las consecuencias que trae el nominalismo en los efectos prácticos. Para decirlo, por un instante olvidémonos de grandes emprendimientos de infraestructura. ¿Cuántos, vos lo debes saber, o tendrás una idea mucho mayor que yo, cuántos juicios hay alimentarios por reajuste de la cuota? Sí, no tengo el dato, pero son muchísimos. Muchísimos. Ahora, si se fijaran entre las partes, una vez que se fija o la fija el juez, que por ejemplo sean 100 UEFs, esas 100 UEFs el año que viene estarían ajustadas por inflación, por ejemplo, un 25%. Por lo tanto, la persona recibiría en lugar de 100, si fue fijada en 100, recibiría 125 pesos. Con lo cual se eliminaría gran parte de la litigiosidad en una cosa civil que estoy hablando o en las jubilaciones. Sí. ¿No? Ahora perdóname, te pregunto, ¿tiene alguna diferencia esto con la posibilidad que existía antes y que la ley de convertibilidad prohibió de establecer cláusulas de actualización o indexación? Bueno, ¿En los contratos? Tiene un parecido y tiene un diferente. El parecido es que
es una forma de indexación y sin la derogación de la ley de convertibilidad en sus aspectos en ese artículo 10, creo que prohíbe toda forma de repotenciación, indexación de las deudas, es difícil sacar una moneda que lleva implícita la indexación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que monetizás el índice, o sea, lo transformás en una moneda. O sea, si yo te debo, es muy difícil que yo te diga, te debo 4 IPCs, 4 índices de precios del consumidor. Ahora, en Chile, cuando te digo, te debo, o vas a tener que pagar en una cuota hipotecaria, vas a tener que pagar 360 cuotas, un crédito a 30 años, 100 UEFs, no hay que sacar ninguna cuenta, porque ya está dentro del valor de la UEF, está el cambio de precios que ha sucedido. Entonces, el fenómeno de monetización reduce sustancialmente los costos de transacción. Cuando se estableció esta prohibición, yo recuerdo en la ley de convertibilidad, entró a regir el 1 de abril de 1991, se decía que la indexación podía potenciar el fenómeno inflacionario. Por lo que vos me decís, no, esto no sería así. No, es como pensar que una medición influye sobre la cosa. Claro. Hay ciertos momentos, como fue, hay que hablar que en ese momento estamos hablando de inflaciones de 2 dígitos mensuales, que empieza a haber una indexación implícita dentro de los contratos, ¿no? Como yo sé que me vas a pagar una factura dentro de 60 días, te cargo un 20% más. Entonces, en esos momentos es importante cortar por ahí con toda forma de indexación, porque todo tiene indexación implícita. Lo mismo pasó con en el Austral. 85. Con el Austral y el desagio, que fue una 1990. genialidad de Daniel Heyman, que inventó el desagio, que mucha gente lo criticó por no saber entenderlo, pero en realidad había muchas cosas que tenían un sobreprecio, una indexación, producto que si había, ahí en ese momento estamos hablando del 30% de inflación mensual, entonces si sabía que me ibas a pagar en los 90 días, te cobraba un 100% más por el efecto inflacionario. En la Argentina tenemos mucha experiencia acerca de todos estos fenómenos. Lo que es imposible pensar que en realidad esto es una forma de medir, porque la moneda tiene 2 características. Es un medio de pago, pero a su vez es una unidad de cuenta. Yo mido cuánto vale este vaso, vale tantos pesos. Entonces, el gran tema es que el vaso sigue siendo el vaso, pero dentro de un año vale más. La regla va cambiando de extensión. Exactamente. Y lo único importante para tener una unidad de medida consistente es que sea estable en el tiempo, ¿no? O sea, el metro tiene que seguir siendo 100 centímetros como los originales. Se nos ha ido el tiempo. ¿Querías agregar algo sobre el tema de la posibilidad de establecer esto para la vivienda? Lo dijiste. Sí, bueno, casualmente en esta semana, la semana pasada... del Banco Ciudad, que lanzó una línea de créditos. Exactamente. El Banco Ciudad ha lanzado un crédito justamente con una unidad indexada, que tiene el mismo nombre que el propuesto por nosotros, se llama Unidad de Cuenta Estable, que permite sacar créditos hipotecarios al 5% de interés real y baja terriblemente la cuota. Como dato y último, hay que pensar que en Chile los créditos hipotecarios son de 57 veces los ingresos de la gente. O sea, una persona que gana 10.000 pesos puede obtener un crédito por 570.000. Con lo cual se resuelve el principal problema de las familias argentinas, que es la falta de vivienda digna. Que se ha agravado muchísimo en los últimos años. Se duplicó entre censos. Si querés hablar de década ganada, ahí tenés. De 1 millón de viviendas que hacían falta, pasamos a 2 millones. De eso en todo caso hablamos en otro día. Muchas gracias, Ergasto. Ya volvemos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario,
Vení vos también a disfrutarlo. Nuestro segundo invitado es el doctor Horacio Jaunarena, bienvenido, que ha sido ministro de Defensa en el gobierno de Alfonsín y también en el de Eduardo Duhalde. Y es un experto en temas de defensa, y este es un tema de estricta actualidad, porque nos habíamos desacostumbrado los argentinos a conocer los nombres de los jefes del ejército, y ahora el general Milani está en boca de todos. Y no aparentemente por las buenas razones. ¿No es así? Efectivamente, yo creo que son dos temas. Un tema es Milani, que viene a ser como el árbol, y otro es el bosque, que es lo que vamos a ver. Milani es un hombre que evidentemente no puede estar al frente del ejército por sus antecedentes, por sus condiciones, por su pasado, por su enriquecimiento. De tal manera que este es un tema. Sería saludable que él diera un paso al costado, que el presidente reconociera que se equivocó y lo pase a retiro, ¿verdad? Este es un tema. El segundo tema, que es el bosque, es la utilización que quiere hacer el gobierno de las Fuerzas Armadas. Cuando la presidenta habla de refuncionalizar a las Fuerzas Armadas, lo que está haciendo es cambiar la misión al ejército. El ejército, la misión principal que por ley, por la Constitución tiene, es defender a la nación, defender la integridad territorial y la integridad de sus habitantes. Cuando ella habla de refuncionalizar, quiere transformar al ejército en un instrumento del gobierno para políticas sociales. Es decir, el ejército deja de ser el ejército del Estado regional para ser el ejército del gobierno kirchnerista. Algunas declaraciones de Milani fueron en ese sentido. Exactamente. Cuando Milani dice que el ejército acompaña con entusiasmo el proyecto nacional de la presidenta, está diciendo, bueno, adscribo al ejército a un proyecto de una facción de la Argentina, que es el gobierno de Cristina Kirchner. Y esto quizás es mucho más importante que Milani. Milani, bueno, es un hombre que tiene que pasar a retiro y ya la justicia dirá lo que tiene que decir de él. Pero esto es una cuestión de la República, esto es una cuestión de las instituciones. Una institución como el Ejército, como las Fuerzas Armadas, tiene que estar al servicio del gobierno o al servicio de la nación. Una institución como la justicia, ¿tiene que estar al servicio del gobierno o tiene que estar al servicio de la nación? Los medios de comunicación, tienen que ser del gobierno o del Estado, ¿verdad? Creo que cuando Cristina o sus amigos dicen vamos por todo significa que los medios de comunicación sean del gobierno, que la justicia sea del gobierno y que ahora también la Fuerza Armada sea del gobierno. Y este es el fondo de la cuestión. Esto es lo que tenemos que estar discutiendo en este momento, más allá de la saludable circunstancia para el conjunto de la República que Milani se vaya a su casa. Ahora, es curioso, ¿no? Porque el gobierno lo defendía con uñas y dientes hasta que el domingo un artículo de Horacio Verbitsky, en un comunicado del CELS, que es una entidad que preside Horacio Verbitsky, señaló que Milani tenía algunos antecedentes dudosos y que no debía ocupar ese cargo, y entonces el gobierno ahora suspendió el tema del acuerdo en el Senado. Y a mí me hace acordar lo que pasó también en el caso de la ley de medidas cautelares contra el Estado, cuando no se permitía prácticamente el debate parlamentario y bastó que Horacio Verbitsky propusiera alguna mínima reforma, más bien cosmética, para que el Congreso la introdujera. ¿Qué rol cumple Horacio Verbitsky en todo esto? Bueno, yo no sé, por lo pronto tienen una afinidad con Milani, fueron dos agentes de inteligencia, uno del ejército y otro de Montonero, así que por ahí los cantores se juntan, ¿no? Este es un tema. El segundo tema es evidente que en el artículo de página 12 del domingo, Verbitsky hizo una evaluación, se dio cuenta de que un organismo como el CELS, que había luchado por los derechos humanos, no podía seguir sosteniendo a una persona cuyo pasado había aparecido,
que lo conocía, por supuesto, pero se había hecho público. Y entonces le manda un mensaje a Milani a través de Página 12, en el sentido de que le haga un favor a la presidenta y pedir el retiro. Milani no le hace caso y entonces manda la carta a la Comisión de Acuerdos en donde prácticamente lo defenestra. Pero es difícil creer que un hombre que estuvo muy cerca de él y de la ministra Garré, porque en definitiva Milani era un hombre de Garré y de Berbisky, que estaba enfrentado contra otro sector del kirchnerismo, que no conocían su pasado, ¿no es cierto? Cómo es imposible creer que Milani a través de su gente no hubiera hecho inteligencia interna durante todo el tiempo de Garré. Eso le quería preguntar. Algunos señalan que su designación tiene que ver fundamentalmente con ese papel. Bueno, es muy sugestivo, no tiene antecedentes de que el jefe o el subjefe del ejército en su momento retuviera el cargo de director de inteligencia, que tenía un reporte directo con la ministra Garré. Y esa situación se mantiene después cuando Garré pasa a seguridad y conserva la relación con Milani, y a través de eso hostigan en una interna perversa entre el subjefe Milani con Garré versus el ministro Puricelli con el segundo de Garré, que era Berni, ¿verdad? Con lo cual, ahora tenemos dos ministros que no existen, como son Puricelli en Seguridad y el ministro de Defensa, Rossi, y dos personajes con poder, ahora uno con mucho menos que Milani en Defensa y Berni en Seguridad. Nos queda poco tiempo, pero querría preguntarle, este gobierno ha hecho, como todos sabemos, un arte del relato, y muchos jóvenes pueden pensar que el tema de los derechos humanos comenzó en el año 2003. Usted, que tuvo un protagonismo muy importante durante el gobierno de Alfonsín, cuando era muy difícil llevar adelante ese tema, que tampoco estaba en la agenda de la sociedad en general. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, yo pienso que este gobierno ha hecho una bandera política de los derechos humanos. Es saludable que se respeten los derechos humanos del pasado, pero también sería saludable que este gobierno se ocupe de los derechos humanos del presente. Los derechos humanos del presente tienen que ver con que la gente pueda viajar decentemente. Los derechos humanos del presente tienen que ver con que una persona no se sienta acosada cuando sale de su casa por la inseguridad. Los derechos humanos del presente tienen que ver con no abandonar a los jóvenes en la droga, como está pasando. Los derechos humanos del presente tienen que ver con que no tengan que el 35% de los jóvenes que entran en la escuela pública vengan de hogares en donde los padres no trabajan. Todos esos son los derechos humanos del presente. Y este gobierno parece que se encarga poco de esos derechos humanos. Pero además está la idea que ellos han propagado de que con la anulación de las leyes de obediencia final y de defensa de vida y punto final, se inauguró una etapa, cuando en realidad el hecho de que se hayan anulado significa que esas leyes se sancionaron porque había habido juicios contra los militares. Por supuesto, y que habían posibilitado definitivamente la consolidación de la democracia en la Argentina. Esto es lo que no se dice, porque bueno, el kirchnerismo no respeta la historia real, escribe una historia, escribe un relato que tiene poco que ver con la historia. Bueno, algún otro programa quizá tendríamos que profundizar ese tema, porque creo que es necesario, sobre todo, que las generaciones más jóvenes lo conozcan. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Hasta el próximo programa. Gracias.